En la pantalla principal existen dos pestañas principales para el manager. Por un lado el menú de hospital u organización y por otro lado el menú de repartos. Empezaremos con el menú de hospital u organización. Si abrimos el desplegable vemos tres opciones configurables, que es el personal, roles y organización. Dentro de organización podemos editar la información del hospital o de la organización, como el nombre, el email del responsable o manager de autoguardias y el código que proporcionaremos a los usuarios para el registro en el sistema. Por otro lado, en el apartado de roles, podemos crear y editar los diferentes roles en los que clasificaremos a los usuarios, como vamos a ver posteriormente. Para crear un nuevo rol solo tenemos que hacer clic en la opción correspondiente y rellenar los datos. El nombre que le queremos asignar a ese rol. Y también podemos añadir una pequeña descripción. Es posible también que dejemos usuarios sin asignar, pues aquellos que todavía no tienen un rol definido o bien que lo han tenido pero han dejado de pertenecer a él. Por último, tenemos el apartado de personal. En esta pestaña vamos a gestionar la aceptación de nuevos usuarios. A medida que los usuarios se vayan registrando en autoguardias, vamos a ver que van a pasar por diferentes estados. Primero tendremos a los usuarios pendientes de verificar el correo, que son aquellos que han realizado el registro inicial, pero que aún no han confirmado su correo electrónico. Una vez que lo hayan realizado, veremos que esos usuarios pues, pasan al estado de pendientes de aprobación. Es en este momento en el que pues el manager de autoguardias puede ir asignando a cada uno de los usuarios registrados pues el rol que considere oportuno. Hacemos clic en el lápiz y vemos que podemos asignar al usuario cada uno de los diferentes roles que hemos creado. Una vez actualizado, lo último que tenemos que realizar es la aceptación del usuario. Una vez finalizado el proceso de aceptación, pues vemos como los diferentes usuarios aparecen en una tabla en la que se indica su nombre, su email, si han verificado el correo, si ha sido aceptado y el rol que pertenece, al que pertenece cada uno de los usuarios. Al igual que aquellos usuarios que han sido aceptados pero que todavía tienen pendiente la asignación de un rol determinado. En el menú Repartos podemos crear las diferentes cadenas para el reparto de las guardias, así como revisar y editar los distintos periodos, tanto activos como previos. Comenzaremos creando una nueva cadena de guardias. Para ello tenemos que rellenar las opciones que aparecen a continuación. La descripción para la cadena de guardias, el tipo de periodo, que tenemos tres opciones. Lo más habitual es utilizar la opción de que cada uno de los periodos sea un mes individual. Sin embargo, opción como la de utilizar 2 meses puede ser útil en aquellos periodos como los meses de verano en los que es importante el reparto de vacaciones. La tercera opción de calendario en general no se recomienda por ser bastante complejo el uso en las cadenas. Posteriormente seleccionaremos el mes y el resto de opciones, como son la resolución, el mínimo número de días consecutivos para vacaciones y los puntos gastados en cada día de vacaciones, son parámetros prefijados y que están bloqueados y por lo tanto no se pueden editar. Una vez creada la primera cadena, con su primer periodo y a medida que se vayan creando de forma adicional, pues se verán o se podrán ver los diferentes periodos tanto activos como ya finalizados. Cada cadena incluirá varios periodos de reparto que normalmente, como hemos dicho, serán meses.
Esto es importante dado que al terminar un periodo, el siguiente tendrá una configuración muy semejante a la anterior. De tal forma que una vez finalizado el primer periodo, los siguientes deben crearse desde la opción Generar nuevo periodo, que aparece cuando el periodo previo ha terminado y cuando se han publicado ya los resultados. De tal forma que cuando generamos un nuevo periodo, van a utilizarse los mismos parámetros de usuarios, roles y servicios que posteriormente vamos a ver cómo se configuran, y se tendrán en cuenta los puntos ahorrados y a devolver a cada uno de los usuarios. En un periodo activo, el manager se encarga de controlar las diferentes fases que van desde la configuración del periodo a la grabación de las preferencias y finalmente la publicación de los resultados tras ser verificados. En el apartado de configurar podemos editar diferentes opciones, como son los roles, los participantes, los servicios a cubrir y las incompatibilidades. Comenzaremos explicando el apartado Roles. En esta pantalla se configuran los roles de la organización que participan en el reparto. Se pueden incluir y eliminar los roles que deseemos, de tal forma que aquellos no incluidos implica que ninguna de las personas asignadas a ese rol participarán en el reparto. Los roles incluidos, como vemos, aparecen en color verde y los eliminados aparecen en color rojo. Posteriormente, para cada uno de los roles que participan en el reparto de guardias, habrá que definir el número de puntos base que cada usuario perteneciente al rol disfrutará para posteriormente situar sus preferencias, que por defecto lo hemos predefinido en 50 puntos según nuestra experiencia, el número de jokers para cada usuario perteneciente al rol, por defecto predefinido en 2. Hay que recordar que aumentar de forma desproporcionada el número de jokers puede provocar que el algoritmo no encuentre una solución adecuada para el reparto de las guardias. Y el mínimo y el máximo de guardias en fin de semana que puede tener cada usuario perteneciente a cada rol, que por defecto se ha predefinido en un mínimo de 1 guardia y un máximo de 6 guardias. Es importante que cada vez que hagamos un cambio, hagamos clic en el botón de la parte inferior Actualizar los puntos y jokers para salvar las modificaciones. En la opción Participantes se pueden eliminar todos aquellos usuarios que no vayan a participar en el reparto, por ejemplo, porque se encuentren de baja u otras eventualidades. Cuando un participante es eliminado, aparece en color rojo y con la clave de participa diciendo no. Lo ideal es usar esta página solo cuando se eliminen usuarios de forma individual, no para eliminar roles enteros. Para ello, usar la opción que hemos explicado previamente de edición de roles. Cada vez que hagamos un cambio, tenemos que hacer clic en el botón de la parte inferior Actualizar participantes. Con la opción Servicios a cubrir podemos definir cada una de las unidades de servicios o tareas, en la práctica guardias, que tienen que ser cubiertas cada día por un número de personas intercambiables. Para crear un nuevo servicio o tarea, tenemos que hacer clic en la opción Crear un nuevo servicio para este periodo. Primero aparecerá una pantalla para definir el acrónimo y el nombre descriptivo para ese servicio o tarea. En este ejemplo lo llamaremos guardias de urgencias. Actualizamos y posteriormente aparecerá una pantalla con un calendario en el que habrá que definir las necesidades. Es decir, cuántos efectivos necesito como mínimo y cuántos como máximo para cubrir ese servicio o tarea en cada uno de los días. Lo habitual es que el valor mínimo y el valor máximo de cada día sea el mismo, es decir, queremos un número concreto de trabajadores que cubran esa guardia ese día. No obstante, en casos en los que la oferta mínima supere a las necesidades, puede ser útil definir una horquilla. Por ejemplo, aquellos días con más carga de trabajo y puestos para ese servicio o tarea. Y en ese caso dejaríamos que el algoritmo asignara ese exceso. Obviamente es necesario que el valor mínimo sea igual o menor al valor máximo.
En este ejemplo vamos a definir un valor mínimo y un valor máximo de 2 para cada uno de los días, es decir, 2 puestos de guardia a cubrir por día. Una vez que hemos completado las necesidades para cada uno de los días, hacemos clic en actualizar las necesidades diarias y veremos cómo se ha creado un nuevo servicio o tarea. Se pueden crear tantos como se considere necesario para reflejar la complejidad de las necesidades reales. Incluso podríamos optar a optimizar de forma global las guardias de todos los servicios del hospital con autoguardias. Una vez que hemos creado el servicio o tarea, es necesario definir la oferta. Para ello, hacemos clic en el lápiz correspondiente. Aparecerá una pantalla en la que podemos configurar los roles que pueden cubrir ese servicio o tarea con las opciones incluir y eliminar. Veremos que se colorean de verde o rojo respectivamente en función de si hemos incluido o eliminado esos roles. Para este ejemplo incluiremos 3 roles. Posteriormente, para cada uno de los roles, tenemos que definir el número mínimo y el número máximo de guardias que cada usuario realizará en ese periodo. Es necesario, obviamente, que el valor mínimo sea igual o inferior al valor máximo. Para este ejemplo, pondremos un mínimo de 1 guardia y un máximo de 1 guardia por persona. Cuando hayamos finalizado de definir la oferta, hacemos clic en actualizar. Cuando se configura un servicio se pueden cometer errores y definirse condiciones imposibles sin solución, que serán informadas con mensajes de alerta en color rojo. En este caso, imposible, la oferta es menor que la demanda. Es decir, no disponemos de suficiente personal para cubrir todas las necesidades que hemos configurado. También podría aparecer el mensaje contrario, es decir, imposible, la mínima oferta supera a la máxima demanda. En ese caso no dispondríamos de suficientes guardias para todos los usuarios que realicen el mínimo de guardias que hemos estipulado. Para ayudar a evitar estos errores, a la derecha, tanto de la oferta como de la demanda, se totalizan en color verde las jornadas, ya sean las requeridas o las ofertadas. Igualmente, para cada uno de los roles se informa los efectivos que tiene y de estos cuántos se ofrecen voluntarios para cubrir servicios o tareas adicionales, es decir, hacer más guardias en caso de que sea necesario, que esto es una opción que aparece en los usuarios cuando graban sus preferencias. Una recomendación es comenzar definiendo las necesidades y las ofertas sin horquilla, es decir, poniendo el mismo valor en máximo y en mínimo, y analizar lo que sucede en esa situación e ir aumentando las horquillas hasta que se consiga un ajuste adecuado de las necesidades y de la oferta. Es conveniente dejar, en la medida de lo posible, alguna horquilla para que el algoritmo tenga más juego para optimizar. Respecto a las preferencias, es importante tener en cuenta que a la hora de grabar sus preferencias el usuario va a tener la opción de otros servicios que se codifica con el acrónimo OS. Esta opción está ideada para colocar aquellas guardias previamente asignadas que no se han gestionado por autoguardias, por ejemplo puentes o días festivos. Es importante que el usuario, a la hora de marcar un OS, seleccione el servicio o tarea correspondiente en el que cubre ese puesto. Por ejemplo, si fueran para guardias de urgencias, del servicio o tarea urgencias que hemos creado previamente, que se han asignado antes de que el usuario grabe sus preferencias, pues tendría que marcar urgencias. O bien, si son guardias de otro servicio o de otra tarea que no han sido gestionados por autoguardias, debería marcar la opción Otros servicios. La última opción del reparto que podemos configurar son las incompatibilidades. En esta pantalla se definen los grupos de incompatibilidad. En un grupo de incompatibilidad
están las personas que por los condicionantes laborales no pueden coincidir el mismo día en una guardia. Por ejemplo, pues personas que pertenecen a una misma especialidad y no podrían ausentarse de forma simultánea. Para crear un nuevo grupo de incompatibilidad, hacemos clic en la opción correspondiente. Identificamos el grupo, para este ejemplo serán residentes de cardiología, y posteriormente definiremos el máximo número de personas que pueden estar simultáneamente de guardia. Hacemos clic en actualizar y a continuación tenemos que seleccionar los participantes de ese grupo, es decir, los usuarios que tienen limitaciones de simultaneidad en las guardias. Pues para este ejemplo serán los residentes de cardiología. Hacemos clic en añadir incompatibilidad para los usuarios que consideremos y actualizamos los participantes. Una vez creado el grupo de incompatibilidad y seleccionados los usuarios, si hacemos clic en el lápiz de editar, ya podemos cambiar el número máximo de personas que pueden estar simultáneamente de guardia. En este caso, como solo son 2 usuarios, lo dejaremos en 1. Es preciso utilizar estos grupos de incompatibilidad de forma muy limitada y solo cuando sea realmente necesario, dado que las restricciones y limitaciones que se imponen pueden hacer inviable la solución para el reparto de las guardias. Unas recomendaciones que damos es definir el mínimo posible de grupos de incompatibilidad que sea necesario, evitar que una persona esté en más de un grupo de incompatibilidad y que el número máximo de personas simultáneas en una guardia debería ser al menos superior a la mitad del número de componentes del grupo. De cualquier forma, cuando se detectan configuraciones con posibles problemas, el sistema presentará mensajes de aviso en esta pantalla. Una vez que se haya completado la configuración del reparto, el manager puede habilitar la grabación de las preferencias por parte de los usuarios haciendo clic en el botón Habilitar la grabación. Mientras está habilitada la grabación de las preferencias, se puede realizar un seguimiento de los datos grabados en la opción correspondiente. Veremos una tabla con el personal y las preferencias del mes para cada uno de los usuarios. Desde la modalidad de grabación podemos volver en cualquier momento a configuración del reparto. En ese caso, las preferencias ya grabadas por los usuarios se conservan al reiniciar la grabación. Igualmente, cuando consideremos que todos los usuarios han finalizado de comunicar sus preferencias o se ha alcanzado la fecha límite fijada, el manager puede bloquear la grabación. Una vez finalizada la grabación de las preferencias, tras marcar la opción Bloquear grabación, el programa pasa a un estado en el que los usuarios no pueden ya modificar sus preferencias. Esta fase es útil para revisar todos los datos grabados previamente a la ejecución del algoritmo. Una vez revisados los datos, si se considera oportuno, el manager puede ejecutar el algoritmo. Una vez ejecutado el algoritmo, el programa pasará a la fase calculando, en el que el sistema estará buscando la mejor opción para el reparto. Es necesario esperar y volver a consultar en unos minutos, normalmente menos de 15 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, se puede recargar la página para obtener la solución del reparto. Cuando el algoritmo haya finalizado de realizar los cálculos, nos mostrará los resultados y pasaremos a una fase de verificar. En esta fase se puede revisar el cuadrante de resultados con las guardias adjudicadas para todos y cada uno de los usuarios. Asimismo, podemos revisar también las estadísticas de los puntos positivos, negativos respetados en el cálculo y el balance de puntos, es decir, los puntos ahorrados porque no se han utilizado en ese mes y los puntos de bonificación porque no se hayan podido respetar las preferencias y se hayan adjudicado guardias en días con puntos negativos. Igualmente, podremos consultar los resultados en resúmenes por persona, por días
y también consultas simples de los resultados, de los grupos de compatibilidad y los fines de semana. Una vez que hayamos verificado el reparto de las guardias, calculado por el algoritmo, si los resultados son adecuados, el manager puede publicar los resultados. A partir de ese momento, los usuarios podrán entrar y revisar las guardias que le han sido adjudicadas. En cualquier momento del proceso, el manager puede contactar con los usuarios a través del correo electrónico con la opción correspondiente para comunicarles cualquier incidencia.